Bien, pues vamos a hacer el segundo conjuntito para esta pequeña ágata, que va a quedar. Mirad, vamos a coger este patrón y lo vamos a poner de una vez y así de otra, y vamos a hacer dos mitades, parte de delante, parte de atrás. Por otro lado, en la parte de abajo no vamos a dejar nada de margen de costura, porque le vamos a poner un bies, igual que le hemos hecho al primer vestidito o el primer blusón. Y en esta parte de aquí, que os he dejado marcada con esta línea, lo que haremos será hacerle un dobladillo para meterle la gomita. Primero que vamos a hacer va a ser colocarle el bies en la parte de los bajos, en los dos lados, y después lo que vamos a hacer va a ser cogernos una de las mitades, unirlo de esta forma y pasar un pespunte por la parte redondita por los dos lados. Y una vez que tengamos hecho esta parte de aquí y hayamos quitado el exceso de costura, vamos a doblar esta parte de aquí a donde tenemos la primera marca y después hacia la segunda, y aquí le vamos a pasar otro pespunte para ponerle una goma. Vamos a ponernos manos a la aguja, que lo vamos a tener hecho en un momento. Pues ya está colocado el bies y he hecho también la parte del pespunte de arriba. Mirad, lo que he hecho ha sido pasar un pespunte como a medio centímetro de la parte de arriba y otro más al filito. Aquí en medio le voy a poner la goma. ¿Por qué hago esto? Porque es un pantalón visto, y como es visto, a mí me gusta que lleve una especie de rizo por la parte de arriba. Vamos ahora a ponerle la goma. Voy a utilizar esta, que es de 5 milímetros, y voy a medir el ancho de una de las piernecillas y voy a cortar. Y esto lo voy a hacer por la mitad. Mirad, si cogéis esta medida o esta forma de tomar la medida, siempre os va a quedar el pantalón a la mitad de la medida del ancho que tiene, que es lo que yo quiero que quede. No lo quiero a la medida de la piernecilla de la muñeca, porque es sumamente pequeñito, y así todo, fijaos cómo queda, muy pequeñito. Entonces vamos a irnos a la máquina de coser, vamos a dar aquí un retroceso y lo vamos a hacer a un dedo de donde hemos colocado este bies. Aquí daremos un retroceso, tiraremos de la goma hasta pasado el siguiente margen de costura y pasaremos un pespunte, para que a medida que la goma se ponga a su sitio, vuelva a su sitio, nos quede rizado. Y una vez que tenga hecho este paso, abriré el pantalón a la mitad y voy a pasar un pespunte de un lado al otro. Ya está, así de fácil. Voy a hacer estos pasos y vuelvo rápido. Pues mirad qué cosa más mona, de verdad, es que parece un pastelito. Vamos ahora a ponerle la goma de la cintura. Yo he medido a mi pequeña y me da una medida de cintura de 16 centímetros, pero vosotras medid a la vuestra, porque a veces los tejidos o los rellenos pueden variar el tamaño. Y ahora vamos a buscar la parte donde está abierta. Vamos a sujetar la goma para que no se nos escape. Y vamos a darle la vuelta. Con una aguja con hilo doble vamos a coser la goma, y una vez que la tengamos cosida solamente nos quedará pasar el pespunte a este trocito que tenemos abierto y ya estará hecho el pantalón. Como veis, súper fácil. Unimos una parte con otra y aquí vamos a dar una puntada, varias puntadas. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida, y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Pondremos la gomita dentro y ahora solo nos quedará coser este trocito. Yo voy a hacerlo en un momentito. Mirad, ¿veis cómo queda de gracioso?
El volantito es como si fuese un volante, en realidad no lo es. Otro truqui que vamos a ir aprendiendo. ¿Veis? Así queda para mi gusto mucho más mono. No sé qué os parece a vosotras, dejádmelo en comentarios. Voy a coser y vuelvo. Pues ya está. Vamos a darle la vuelta y lo tendremos terminado. Pues así nos ha quedado este pantalón. Mirad qué cosa más bonita. De verdad que está precioso. Bueno, pues vamos a hacerle la parte de arriba, la blusita. Bueno, estoy utilizando los mismos tejidos porque quiero hacerle que pues ropita que se pueda cambiar. Entonces no he hecho ninguna modificación. Con los mismos tejidos vamos a hacerle estas 4 piezas que podrá combinarla como a ella más le guste. Mirad, vamos a coger nuestro patrón del pechito del delantero y vamos a ubicarlo de esta forma. Vamos a marcarlo y vamos a dejar márgenes de costura. Ya os he dicho que yo soy partidaria de no recortar nada hasta que no tenga pasado a máquina, porque las costuras y las telas se mueven un montón. Mirad, vamos a poner derecho con derecho y vamos a ir a la máquina de coser. Vamos a pasar un pespunte con margen de costura, subiremos, daremos todo el escote y finalizaremos en esta parte de aquí. Y en las sisas haremos igual. Nos saldremos del margen de costura, voy a hacerlo en este color que se ve más. Saldremos del margen de costura como medio centímetro más o menos y pasaremos desde aquí toda la sisa hasta aquí y desde aquí la sisa hasta aquí. Voy a hacerlo y vuelvo rápido, veréis qué rápido está hecho. Bueno, pues ya está cosido. Le he quitado el exceso de costura, le he dado piquetes en las zonas redonditas. Ahora vamos a darle la vuelta. Mirad, por la parte de la esquinita vamos a meter una brocheta y vamos a sacarla por la parte del hombro. De esta forma os va a resultar muy fácil darle la vuelta a la pieza. Tendremos cuidado porque ya os dije que este tejido, la bámbula, es como una gasa que es súper fina y muy delicada. Sacamos con mucho cuidado y lo pasamos a través del hombro. Este tejido me gusta mucho, pero ya os digo que hay que tener un poquito de mimo con él. Y ahora haremos igual en la otra parte. Y ahora ya sí, le vamos a dar la forma con la punta de la brocheta. Sacamos bien las esquinitas y con mucho cuidado. Pues ya tenemos hecho lo más difícil. Ahora vamos a coger la parte del delantero y la parte de la espalda. Vamos a poner costura con costura. Vamos a hacer coincidir la costura central y vamos a pasar un pespunte de un lado a otro. Esta es la zona de los costados. Esto lo haremos en las dos partes. Y cuando tengamos hecho este paso, simplemente daremos la vuelta y pasaremos por aquí un pespunte por todo el contorno de esta blusita, solo por la parte de abajo. Podemos hacerle un doblez y otro doblez y así le vamos a pasar un pespunte. Lo haremos por todo el contorno de este cuerpecito. Este paso ya lo hemos hecho muchas veces, es muy sencillo. Una vez unido la parte de los costados, se recorta el exceso de costura, se coge el bajo por toda la vuelta y se pasa un pespunte a máquina. Y yo además le voy a poner un pequeño detalle. Tengo este plisado que me gusta mucho y se lo voy a colocar justo por aquí. Lo colocaríamos
como siempre, doblando un trocito hacia adentro y cosiéndolo una vez que tengamos hecho el pespunte de abajo, el hilván. No creo que sea nada complicado, es bastante sencillo. Primero pasaremos los laterales, después cogeremos el bajo y una vez que lo tengamos hecho, doblaremos un trocito hacia adentro y lo coseremos por todo el contorno. Súper fácil. Vamos a coser. Mirad, una vez que ya tengamos hecho este doblez que os estaba comentando, vamos a unir estas dos piezas, porque es una blusita y no es el cuerpo de un vestido. Vamos a hacerle aquí este doblez y vamos a hacerle después del doblez un pespunte. Le va a quedar súper mono porque le va a dar un aire más profesional, porque es como si lo hubiésemos cosido a mano y le quedará súper bonito. ¿Veis? Unimos las dos piezas y ahora ya sí que podremos colocarle este volantito, una puntilla o lo que tengáis. ¿Veis? Se lo vamos a poner así. Yo os lo voy a poner visto y lo voy a coser por el pespunte que lleva, porque me gusta. Podría ponerlo por la parte de dentro, que también quedaría bonito, pero a mí me gusta por la parte de fuera, que le da otro aspecto, otro aire. Bueno, pues voy a coserlo y enseguida vuelvo. Pues ya está. Mirad, ya lo he cosido, queda súper bonito. Ahora lo que vamos a hacer, como yo lo quiero poner abierto por la parte de delante y quiero que esta parte me quede dobladita así hacia adentro, aquí le vamos a dar solo una puntada. Vamos a doblar un poquito, levantamos el pico y aquí dentro vamos a hacer una puntada con nuestro hilo doble, pero con el nudo invisible. Daremos una puntada en un tejido y otra en el siguiente, sin que pasemos por la parte del derecho. Aquí rematamos y escondemos el hilo. ¿Veis? Y no se nota ninguna puntada. Vamos a hacer igual en la otra parte. El nudo invisible ya sabéis que es unir los dos cabos del hilo, lo pasamos por la aguja y nos queda la lazada abierta. Y ahora vamos a hacer igual, vamos a doblar hacia la parte de dentro o de fuera, la parte del pecho, y vamos a darle aquí una puntada y ya estaría preparado para colocárselo a nuestra pequeña gata. Aquí le voy a poner solo un pequeño trocito de velcro. Podéis utilizar un broche de presión, un automático, lo que tengáis. Ya sabéis que a mí me gustan mucho estos velcros, son adhesivos y la verdad es que son súper cómodos de trabajar con ellos. Voy a poner aquí el trocito, lo voy a llevar hacia el otro extremo y aquí lo voy a pegar y ya está, ya lo tendríamos hecho. Mirad qué blusa más bonita, queda preciosa con el conjuntito del pantalón. Mirad, de verdad que es de una auténtica princesa. A mí me gusta mucho. No sé qué os parece a vosotras, dejádmelo en comentarios y sabré vuestra opinión. Y os presentaré a nuestra Agata vestidita con estos dos conjuntos que son ponibles. Podemos ponerle el conjunto completo estampado, el conjunto completo en liso, o combinar el conjunto estampado y liso. No se puede pedir nada más. No sé qué os parece a vosotras, pero me parece una idea súper buena. Con dos tejidos conseguimos 4 o más conjuntos. Vamos a ver el resultado final. Gracias por estar detrás de la pantalla, por compartir mis vídeos, por los deditos arriba y por los bonitos comentarios que me dejáis. Siempre gracias. Nos vemos próximamente, muñequeras. Un besito.